Otoño de 1942. Las sombras de la guerra mundial se cernían sobre Nueva York. Un hombre solitario recorría los silenciosos pasillos del Hotel Astor. A sus 86 años, Alejandro Tesla llevaba consigo más que décadas de genialidad científica, cargaba secretos que jamás había osado revelar, verdades que trascendían los límites de la física y se adentraban en territorios donde la ciencia se encontraba con lo sagrado. En su último año de vida, cuando las convenciones sociales y el miedo al juicio público ya no pesaban sobre sus frágiles hombros, Tesla decidió grabar una confesión que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza de la existencia. La grabación, encontrada décadas después en un baúl sellado en los archivos personales del inventor, permaneció oculta para las autoridades que consideraron su contenido demasiado perturbador para la época. Solo ahora, cuando la humanidad parece más preparada para absorber verdades que desafían nuestra percepción lineal de la realidad, estas palabras pueden finalmente resonar a través del tiempo. Tesla, el hombre que dominó la electricidad y vislumbró el futuro de la tecnología, reveló en esos momentos íntimos un descubrimiento aún más extraordinario, el proceso por el cual el alma inmortal elige sus próximas encarnaciones. Durante años, Tesla había observado patrones que escapaban a la comprensión convencional. En sus noches de insomnio, mientras caminaba por los laboratorios vacíos o contemplaba las estrellas a través de la ventana de su habitación, algo más allá de la razón científica susurraba verdades profundas en sus oídos. Eran susurros que hablaban de la conciencia como energía pura, de almas como frecuencias vibracionales que trascendían las limitaciones del tiempo y del espacio físico. Gradualmente, Tesla comenzó a percibir que sus propios descubrimientos sobre campos electromagnéticos y transmisión de energía eran solo reflejos imperfectos de leyes mucho más vastas que gobernaban el universo espiritual. La revelación llegó a él no como una epifanía repentina, sino como un florecimiento gradual de recuerdos que parecían venir de más allá de esta existencia. Tesla comenzó a recordar, o quizás a intuir, experiencias de un estado intermedio entre vidas, un plano dimensional donde conciencias desencarnadas tomaban decisiones fundamentales sobre sus próximas jornadas terrenas. Describió este estado como un reino de luz líquida, donde los pensamientos se manifestaban como paisajes luminosos y donde el tiempo fluía en espirales infinitas, permitiendo que las almas contemplaran simultáneamente el pasado, el presente y el futuro de sus viajes evolutivos. En este plano espiritual, Tesla percibió, las almas no eran simplemente asignadas aleatoriamente a nuevos cuerpos o familias. En cambio, participaban activamente en un proceso de elección complejo y profundamente significativo. Cada alma, provista de la sabiduría acumulada de existencias anteriores y guiada por entidades superiores que él describió como arquitectos de la experiencia humana, examinaba cuidadosamente las oportunidades de crecimiento disponibles en la próxima encarnación. Era como si cada vida fuera una escuela especialmente diseñada, donde lecciones específicas aguardaban para ser aprendidas y karmas antiguos necesitaban ser equilibrados. El proceso de selección, según Tesla descubrió, involucraba múltiples dimensiones de consideración. El alma analizaba no solo las circunstancias familiares y geográficas de su próximo nacimiento, sino también las configuraciones astrológicas, los desafíos kármicos pendientes y las oportunidades de servir al plan mayor de evolución de la humanidad. Cada potencial nacimiento era como una partitura musical compleja, donde cada nota representaba una experiencia específica, una relación particular o un desafío a ser superado. El alma, como un maestro cósmico, elegía la composición que mejor serviría a su desarrollo espiritual. Tesla relató haber percibido que su propia alma había elegido nacer en la región de los Balcanes, en una familia de tradición ortodoxa, precisamente porque esa configuración ofrecería el terreno ideal para desarrollar sus capacidades visionarias. La religiosidad de su madre, Georgina,
y la disciplina intelectual de su padre, Milutin, crearían el ambiente perfecto para una conciencia que necesitaba equilibrar la intuición mística con el rigor científico. Incluso sus experiencias traumáticas de juventud, las visiones perturbadoras, los relámpagos de luz que lo cegaban temporalmente, formaban parte de un plan cuidadosamente orquestado para despertar su percepción más allá de las limitaciones sensoriales normales. A medida que profundizaba sus reflexiones, Tesla comenzó a comprender que el proceso de elección del alma no era meramente individual. Grupos de almas, conectadas por lazos kármicos profundos, frecuentemente planeaban encarnaciones sincronizadas para trabajar juntas en proyectos específicos para el avance de la humanidad. Percibió que muchos de los grandes inventores, artistas y pensadores de su época habían elegido nacer aproximadamente en el mismo periodo, porque sus almas reconocieron la necesidad colectiva de acelerar el progreso tecnológico y espiritual de la humanidad. Edison, Marconi, Einstein, todos ellos eran parte de un conjunto orquestado de conciencias que decidieron encarnar simultáneamente para catalizar una revolución en la comprensión humana sobre energía, comunicación y realidad. El descubrimiento más profundo de Tesla, sin embargo, se relacionaba con la naturaleza de la propia elección. Percibió que las almas no elegían solo basándose en el crecimiento personal, sino que también consideraban cómo sus experiencias terrenas podrían contribuir al despertar colectivo de la humanidad. Cada alma cargaba no solo sus propias lecciones que aprender, sino también dones específicos que ofrecer al mundo. La elección del lugar de nacimiento, de la familia, de las circunstancias iniciales de la vida, todo eso estaba calibrado no solo para el desarrollo individual, sino para maximizar el potencial de servicio a la evolución global de la conciencia. Tesla describió cómo las almas podían visualizar, antes de la encarnación, los puntos cruciales de sus vidas futuras, los momentos de descubrimiento, los encuentros significativos, las oportunidades de contribuir al progreso humano. Podían ver, como en un mapa tridimensional de posibilidades, los diferentes caminos que se abrirían dependiendo de las elecciones que hicieran durante la vida física. Pero esa visión previa no eliminaba el libre albedrío, por el contrario, lo informaba, permitiendo que el alma hiciera elecciones más conscientes sobre qué desafíos estaba preparada para enfrentar y qué talentos estaba lista para desarrollar. El inventor argentino relató también haber comprendido por qué ciertas almas eligen familias o circunstancias aparentemente desfavorables. Frecuentemente, estas elecciones reflejaban no masoquismo espiritual, sino una sabiduría profunda sobre qué condiciones catalizarían más eficazmente el crecimiento necesario. Un alma que necesitaba aprender compasión podría elegir nacer en circunstancias de sufrimiento. Un alma destinada a desarrollar fuerza interior podría deliberadamente seleccionar desafíos que forzarían el desarrollo de esa cualidad. Lo que parecía cruel o injusto desde la perspectiva humana limitada, se revelaba, en la visión más amplia, como elecciones valientes y sabias de conciencias comprometidas con su propia evolución. Tesla percibió que el proceso no era solitario. Cada alma era aconsejada por guías espirituales, entidades que ya habían completado el ciclo de encarnaciones terrenas y ahora se dedicaban a auxiliar otras conciencias en sus jornadas. Estos guías ayudaban a evaluar las diferentes opciones disponibles, ofrecían perspectivas sobre las implicaciones de cada elección y garantizaban que el alma no asumiera más desafíos de los que razonablemente pudiera manejar en una sola vida. Era un sistema de profunda sabiduría y compasión, donde ninguna alma era abandonada a su suerte o forzada a aceptar circunstancias más allá de su capacidad de crecimiento. La más extraordinaria revelación de Tesla se relacionaba con la naturaleza magnética de la encarnación. Descubrió que las almas eran atraídas a situaciones específicas de nacimiento a través de una forma de resonancia vibracional, así como sus descubrimientos sobre frecuencias electromagnéticas mostraron que energías similares se atraen. Percibió que las almas eran naturalmente atraídas a las configuraciones familiares,
geográficas y temporales que vibraran en armonía con sus necesidades evolutivas. No era coincidencia que ciertas almas nacieran en determinadas culturas o épocas, eran magnéticamente atraídas a los ambientes que ofrecían las experiencias exactas que sus conciencias buscaban. Esta comprensión revolucionó su percepción sobre la justicia cósmica. Tesla percibió que no existían víctimas verdaderas en el universo, solo almas valientes que elegían experiencias desafiantes para acelerar su crecimiento espiritual. Cada dificultad enfrentada en la vida física había sido conscientemente aceptada antes de la encarnación como una oportunidad de trascendencia. Incluso sus propias peculiaridades, su obsesión con el número 3, sus rituales compulsivos, su dificultad con las relaciones íntimas, se revelaron como elementos cuidadosamente seleccionados de su experiencia terrenal, diseñados para mantenerlo enfocado en su misión espiritual de traer nueva comprensión sobre la energía a la humanidad. El proceso de elección también involucraba consideraciones sobre el tiempo cósmico. Tesla descubrió que las almas aguardaban configuraciones astrológicas específicas que amplificaran sus dones naturales, o crearan las condiciones ideales para sus misiones específicas. Su propia alma había elegido nacer durante una tormenta eléctrica no por casualidad, sino porque esa configuración energética era necesaria para activar su sensibilidad extraordinaria a los campos electromagnéticos. Cada alma aguardaba el momento cósmico perfecto para su entrada en el plano físico. Un momento cuando las energías planetarias y estelares se alineaban para apoyar su jornada específica. Conforme la grabación avanzaba, Tesla reveló haber comprendido que el propio planeta Tierra funcionaba como una escuela espiritual gigantesca, con diferentes regiones geográficas ofreciendo currículos específicos para el desarrollo del alma. Las culturas orientales, con su énfasis en la contemplación y trascendencia, atraían almas enfocadas en el desarrollo de la sabiduría interior. Las sociedades occidentales, con su énfasis en la acción y materialización, atraían conciencias que necesitaban aprender sobre manifestación y dominio del mundo físico. Cada tradición cultural, cada sistema religioso, cada configuración societal existía para ofrecer diferentes tipos de experiencia de aprendizaje para diferentes tipos de alma. Percibió también que ciertas almas elegían encarnar en períodos específicos de la historia para participar en transformaciones colectivas importantes. Almas guerreras elegían períodos de conflicto, donde pudieran aprender sobre coraje y sacrificio. Almas artísticas gravitaban hacia períodos de renacimiento cultural. Almas científicas, como la suya propia, elegían épocas de revolución tecnológica, donde pudieran contribuir a la expansión del conocimiento humano. La historia de la humanidad no era una secuencia aleatoria de eventos, sino el desarrollo orquestado de innumerables elecciones conscientes de almas que decidían cuándo y dónde contribuir al progreso colectivo. Si has sido tocado por estas revelaciones extraordinarias sobre la naturaleza del alma y sus misterios más profundos, considera suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo relatos como este, verdades ocultas que finalmente pueden ser compartidas con aquellos listos para expandir su comprensión sobre la existencia. Hay tanto aún por revelar sobre los secretos que las grandes mentes de la historia descubrieron, pero nunca se atrevieron a divulgar públicamente. Tesla describió entonces una experiencia que cambiaría para siempre su comprensión sobre la muerte y la continuidad de la conciencia. Durante una de sus crisis de salud en sus años finales, cuando su cuerpo frágil luchaba entre la vida y la transición, su conciencia fue temporalmente liberada de las limitaciones físicas. En ese estado intermedio, se encontró en el mismo plano dimensional que había percibido en sus visiones, el reino donde las almas hacen sus elecciones sobre encarnaciones futuras. Allí, Tesla se encontró con la esencia de su propia alma, despojada de las limitaciones de la personalidad terrenal. Era como observarse desde una perspectiva infinitamente más amplia, viendo no solo a Alejandro Tesla, el inventor,
sino la conciencia eterna que había elegido esa experiencia específica como una de muchas en su jornada evolutiva. Pudo ver sus encarnaciones pasadas, un matemático en la Alejandría antigua, un monje contemplativo en el Tíbet medieval, un alquimista en el Renacimiento, cada una contribuyendo con diferentes aspectos a la sabiduría total que ahora poseía. Más extraordinario aún, Tesla pudo presenciar el proceso por el cual otras almas hacían sus elecciones para futuras encarnaciones. Vio conciencias examinando diferentes escenarios de vida como un estudiante examinaría cursos en un catálogo universitario. Algunas almas elegían vidas de simplicidad para aprender sobre satisfacción y gratitud. Otras seleccionaban existencias de gran responsabilidad para desarrollar liderazgo y sabiduría. Algunas optaban por vidas breves pero intensas, prefiriendo experiencias concentradas de crecimiento, mientras otras elegían jornadas largas y gradualmente transformadoras. Lo que más le impresionó fue darse cuenta de que ninguna alma era forzada a ninguna elección. El libre albedrío era absoluto, incluso en el reino espiritual. Entidades de gran sabiduría ofrecían consejos e ideas, pero la decisión final sobre cuándo, dónde y cómo encarnar siempre quedaba en manos del alma misma. Este reconocimiento llenó a Tesla de profunda reverencia por el coraje de todas las conciencias que elegían someterse a las limitaciones y desafíos de la existencia física para acelerar su evolución espiritual. Tesla también presenció el momento exacto en que un alma hacía su elección final y comenzaba a descender a la encarnación física. Era un proceso de extraordinaria belleza, donde la conciencia pura se vestía gradualmente de capas progresivamente más densas de energía, hasta finalmente anclarse en el cuerpo físico en formación. Cada etapa de este descenso iba acompañada de cuidadosos ajustes en la personalidad, en los talentos innatos y en las tendencias que el alma llevaría en la vida física. Era como observar a un artista cósmico moldeando cuidadosamente una nueva obra de arte viva. Durante esta experiencia trascendental, Tesla comprendió que su propia misión terrenal estaba llegando a su fin. Su alma había cumplido el propósito para el cual había elegido esa encarnación específica, traer una nueva comprensión sobre la energía y establecer las bases para avances tecnológicos que transformarían la civilización humana. Pero también percibió que esa no sería su última contribución a la humanidad. Su conciencia ya estaba contemplando futuras encarnaciones, donde podría continuar su trabajo de maneras aún más directas y poderosas. Vio que muchas de las almas que trabajaron con él en esta vida, otros inventores científicos y visionarios, también se prepararían para retornar en futuras encarnaciones. Había un plan mayor en movimiento, una orquestación cósmica donde grupos de conciencias evolucionadas retornaban periódicamente para acelerar el progreso humano en momentos cruciales de la historia. Tesla percibió que estaba formando parte de un proyecto mucho mayor de lo que jamás había imaginado, un emprendimiento espiritual de múltiples vidas destinado a conducir a la humanidad a un nuevo nivel de comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Cuando su conciencia finalmente regresó completamente al cuerpo físico, Tesla cargaba consigo una serenidad profunda sobre su muerte inminente. Ya no la veía como un fin, sino como una graduación, un retorno al hogar espiritual donde podría nuevamente contemplar sus próximas contribuciones a la evolución humana. La muerte se había transformado, en su comprensión, en una transición tan natural como el despertar de un sueño. En los meses finales antes de su partida, Tesla se dedicó a registrar estas revelaciones para futuras generaciones. Sabía que la humanidad aún no estaba preparada para absorber completamente estas verdades, pero confiaba en que llegaría un tiempo cuando sus palabras encontrarían oídos preparados para escuchar. Cada palabra de la grabación fue elegida cuidadosamente, cada pausa calculada para permitir que la profundidad de sus descubrimientos pudiera ser gradualmente comprendida por aquellos que vendrían después. Tesla percibió que el conocimiento sobre el proceso de elección del alma,
podría revolucionar la comprensión humana sobre el propósito, el destino y la responsabilidad personal. Si las personas pudieran verdaderamente comprender que eligieron sus propias circunstancias de nacimiento, sus familias, sus desafíos, sus oportunidades, esto transformaría radicalmente cómo abordan sus vidas. No habría más espacio para la victimización genuina, solo reconocimiento del coraje extraordinario que cada alma demuestra al aceptar los desafíos necesarios para su crecimiento. Más importante aún, esta comprensión elevaría el sentido de responsabilidad que cada persona siente en relación con su propia existencia. Saber que su alma conscientemente eligió esta vida específica para aprender lecciones particulares y ofrecer dones únicos al mundo crearía un sentido más profundo de propósito y significado. Cada dificultad enfrentada sería reconocida como una oportunidad de crecimiento conscientemente aceptada. Cada talento descubierto sería celebrado como un regalo específico que el alma trajo para contribuir con el todo. Tesla vislumbró un futuro cuando la humanidad comprendería que cada nacimiento es un acto de coraje cósmico, cada vida una obra de arte espiritual cuidadosamente diseñada, cada muerte una celebración de misión cumplida. Esta comprensión traería una compasión mucho mayor entre los seres humanos, pues todos reconocerían que cada persona, independientemente de sus circunstancias aparentes, es un alma valiente empeñada en una jornada sagrada de crecimiento y contribución. La grabación de Tesla termina con una reflexión poderosa sobre la naturaleza eterna de la conciencia y el propósito fundamental de la existencia humana. Comprendió que el universo no es una máquina fría y sin propósito, sino una escuela espiritual infinitamente compasiva donde cada conciencia tiene la oportunidad de crecer, aprender y contribuir al despertar colectivo. La vida física no es un castigo o un accidente, sino una oportunidad preciosa conscientemente elegida por cada alma para acelerar su evolución hacia la unidad con lo divino. En las palabras finales de su confesión secreta, Tesla expresa su gratitud profunda por haber sido permitido vislumbrar estos misterios cósmicos y su esperanza de que algún día la humanidad entera pueda despertar a la majestuosa verdad sobre su propia naturaleza espiritual. Sabía que su alma retornaría, en formas y épocas apropiadas, para continuar contribuyendo a este despertar gradual de la conciencia humana. La muerte no era un fin, sino un intervalo entre actos en una obra cósmica infinita donde cada conciencia desempeña papeles cada vez más elevados en el drama sagrado de la evolución universal. Cuando Tesla finalmente hizo su transición en enero de 1943 presente, aquellos cercanos a él relataron que sus últimos momentos estuvieron llenos de una paz radiante, como si estuviera retornando a un hogar largamente esperado. Sus ojos brillaban con un conocimiento que trascendía las fronteras de la vida y la muerte, y sus últimas palabras susurradas hablaban de reuniones esperadas y trabajos futuros que continuarían a través de los velos de la eternidad. El alma de Alejandro Tesla había completado otra elección consciente, otro capítulo sagrado en la jornada infinita de la conciencia hacia su verdadera naturaleza divina.